Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de Cisco CCNA. Como siempre, quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives todas las notificaciones y que compartas este material en todas tus redes sociales. Ese es el mayor apoyo que tú me puedes dar. Quiero agradecer a todas las personas que contribuyen con este curso y con este canal. Gracias a Noé Michel, a Mirko Longasoto, a Sergio Ortega, David Calarcón, Juan Felipe Rodríguez, Marlon Barnes, John Vera y Cristian Silva Lu. En la descripción de este video te voy a dejar el link para que te hagas miembro del canal. También te voy a dejar, como siempre, el link de PayPal. Por si pues no puedes contribuir a través de miembros del canal, lo puedes hacer también a través de PayPal. Para poder entender este concepto siempre tenemos que hacer el ejemplo de las redes separadas. Una organización que tiene conexión de datos a través de una red de cable, la conexión de telefonía lo hace desde otro medio, de igual manera la red de videos. Antes, cada una de estas redes utilizaban tecnologías separadas que tenían su conjunto de reglas y estándares. Este problema origina la convergencia entre redes. A diferencia de las redes dedicadas, las redes convergentes pueden transmitir datos, voz y video entre muchos tipos diferentes de dispositivos en la misma infraestructura de red. Esta infraestructura de red utiliza el mismo conjunto de reglas, acuerdos y estándares de implementación. Una red convergente es aquella que da soporte a varias tecnologías, a varios servicios en una misma red. El nivel de comunicación que tenemos en la actualidad es a través de una red convergente. Por esta razón que nosotros podemos, a través, por ejemplo, de una red social, podemos enviar mensajería de texto o podemos tener el servicio disponible de mensajería de texto. Podemos hacer también videollamadas, también podemos hacer llamadas telefónicas. Todos estos servicios están integrados dentro de una infraestructura de red. Esto es lo que se le conoce como una red convergente. ¿Alguna vez has estado ocupado trabajando y de repente el internet se cae? Como ya sabes, pues internet no se cayó, solo perdiste la conexión a él. Y esto es realmente agotador porque dependemos tanto de la internet o del acceso a internet que muchas veces por estas fallas perdemos tiempo, perdemos trabajo y en algunos casos también perdemos dinero. Este último le ocurre más a las empresas o a aquellas empresas que brindan servicio. Voy a poner el ejemplo de Facebook nuevamente porque fue una de las empresas que hace poco tuvo alguna falla en los servicios, pues, y eso provocó bastante pérdidas millonarias. Pero si nos ponemos a analizar bien la situación, todo esto se genera y no, o mejor dicho, no se genera por la caída de internet. Internet estaba intacto. Solo fallaron sus equipos internos, sus cores, sus núcleos, y esto pues provocó que esta red, esta plataforma no pudiera tener conectividad con todos los usuarios que estaban solicitando toda la información que normalmente siempre solicitan a sus servidores. El término de arquitectura de red se refiere a la tecnología que dan soporte a la infraestructura, a los servicios, a las reglas, a los protocolos programados que trasladan los datos a través de la red. La red está diseñada para que los servicios funcionen de manera más eficaz y sobre todo para hacer que los servicios siempre prevalezcan. Es por esta razón que internet no se cae. Para muchas personas estas redes sociales significa internet. Muchas personas en la calle decían se cayó internet, no tengo acceso a internet. Pero esto sucede porque en esta nueva era que estamos viviendo de telefonía o teléfonos inteligentes, ya prácticamente estamos con la computadora siempre con nosotros. Porque si nos ponemos a ver, un teléfono es una computadora, solo que en miniatura, pero al fin y al cabo es una computadora. Entonces, al tener pues esta computadora siempre con nosotros, siempre vamos a vivir conectados a todas estas redes sociales, ¿no? Entonces las personas viven más conectados a las redes sociales. Es por eso que para ellos, cuando fallan estos servicios, estas redes sociales, para ellos es como que si fallara el internet. Como arquitecto de red siempre debes tomar en cuenta lo siguiente: tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad.
Una red tolerante a falla es aquella que limita la cantidad de dispositivos afectados durante una falla. Y no confunda la tolerancia a falla con un sistema que corrige la falla y hace que menos dispositivos salgan afectados. La tolerancia a fallas va en función a la arquitectura de red, es decir, cómo diseñaste esa red para que pudiera seguir fluyendo los datos a pesar de existir una falla. Estas redes dependen de varias rutas entre el origen y el destino del mensaje. Si falla una ruta, los mensajes se pueden enviar inmediatamente por otro enlace. La implementación de una red de conmutación de paquetes es una forma en que las redes confiables proporcionan redundancia. La comunicación de paquetes divide el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red compartida. Un solo mensaje, como un correo electrónico o una transmisión de video, se divide en múltiples bloques de mensajes, llamados paquetes. Cada paquete tiene la información de dirección necesaria del origen y del destino del mensaje. Los routers dentro de la red cambian los paquetes según las condiciones de la red en ese momento. Esto significa que todos los paquetes en un mismo mensaje pueden tomar distintas rutas para llegar a un destino. En conclusión, una red tolerante a fallas es aquella que cuando se origina una falla en un equipo, en un enlace, en una interfaz, en un puerto, tiene la capacidad de transportar el tráfico por otra ruta de modo que estos no sean afectados. Una red escalable se expande rápidamente para permitir nuevos servicios y nuevas aplicaciones. Lo hace sin degradar el rendimiento de los servicios a los que estás accediendo o a los que están accediendo los usuarios existentes. En esta imagen se puede ver cómo podemos nosotros agregar una red nueva a una red existente con facilidad. Además, las redes son escalables porque los diseñadores siguen los estándares y protocolos aceptados. Esto permite a los proveedores de software y hardware centrarse en mejorar los productos y servicios sin tener que diseñar un nuevo conjunto de reglas para operar dentro de la red. Si tú diseñas una red y esta se ve afectada en función del rendimiento en el momento que agregas un anexo o agregas otra red a la misma, se puede decir que esa red que has diseñado no es una red escalable. Porque cuando agregamos una red a una red ya existente y esta no se ve afectada en el rendimiento, allí es donde decimos que es una red escalable. Nosotros normalmente con la redundancia lo que hacemos es crear tanto redundancia de equipos como redundancia de enlace. De modo que si en algún momento se llega a presentar alguna falla, por ejemplo en este equipo y este equipo pues está fuera de la red, pues este equipo pueda llevar todo el tráfico a través de este enlace y utilizando este equipo que tenemos por acá. Entonces eso es lo que conocemos como una red redundante, es decir, una red que tiene redundancia tanto de enlaces también como de equipos, porque no solamente un enlace, una interfaz, un puerto tienden a fallar dentro de una red, también tienden a fallar los propios equipos. Entonces por esa razón que necesitamos otros equipos que puedan cumplir la misma función que cumplía este equipo que acaba de fallar. La calidad de servicio es un requisito cada vez más importante para las redes de hoy en día. Las transmisiones de voz, de video, en vivo generan expectativas más altas sobre la calidad de los servicios que se proporcionan. ¿Alguna vez has intentado mirar un video con muchas interrupciones, muchas pausas? Esta experiencia para el usuario es insoportable. Es por esta razón que las empresas trabajan día a día para brindar una buena calidad de servicio. A medida que el contenido de datos, voz y video siguen convergiendo en la misma red, la calidad de servicio se convierte en un mecanismo principal para administrar la congestión y garantizar el envío confiable de contenido a todos los usuarios. La congestión se produce cuando la demanda de ancho de banda excede la cantidad disponible. El ancho de banda de la red es la medida de la cantidad de bits que se pueden transmitir en un segundo, es decir, bits por segundo. Cuando se producen intentos de comunicaciones simultáneas a través de la red, la demanda de ancho de banda puede exceder su disponibilidad, lo que provoca la congestión en la red. Allí es donde entra en juego la calidad de servicio, y esta en muchos casos consiste en darle prioridad al tráfico que se considera importante.
En las empresas, la calidad de servicio es súper importante cuando se van a realizar videoconferencias en hora pico, donde todas las personas quizás están conectadas a la red y se van a realizar videoconferencias. Normalmente todo este tráfico tiene que tener prioridad, tiene que tener una calidad de servicio. Cuando el volumen de tráfico es mayor de lo que se puede transportar en la red, los dispositivos colocan los paquetes en cola en la memoria hasta que haya recursos disponibles para transmitirlo. Puedes observar cómo en la imagen un usuario solicita una página web y otro está realizando una llamada telefónica. Con una política de calidad de servicio, el router puede administrar el flujo de datos y el tráfico de voz, dando prioridad a las comunicaciones de voz si la red se congestiona. Los administradores de red deben abordar dos tipos de problemas de seguridad: la seguridad de la infraestructura de red y la seguridad de la información. Asegurar la infraestructura de red incluye asegurar físicamente los dispositivos que proporcionan conectividad a la red y evitar el acceso no autorizado al software de administración que reside en ellos. Estos métodos de seguridad son los que normalmente siempre aplicamos en todos los equipos de redes que configuramos cuando le creamos las contraseñas enable, cuando creamos contraseñas de acceso remoto, cuando creamos contraseñas por consola. Todos estos métodos son métodos de seguridad que aplicamos lógicamente a los equipos, pero también existen la seguridad física o la seguridad de la infraestructura de red, y esta se refiere al acceso hacia el sitio donde están ubicados los equipos, ¿okay? Que tiene que tener un control de acceso, que solamente el personal autorizado debe pasar hacia esa sala donde están todos los equipos de red. Los administradores de red también deben proteger la información contenida en los paquetes que se transmiten a través de la red y la información almacenada en los dispositivos conectados a la red. Para alcanzar los objetivos de seguridad de la red, hay tres requisitos principales: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad de los datos se refiere a que solamente el destinatario deseado y autorizado pueden acceder a los datos y leerlos. La integridad de datos significa tener la seguridad de que la información no se va a alterar en la transmisión desde el origen hasta el destino. Y la disponibilidad significa tener la seguridad de acceder en forma confiable y oportuna a todos los servicios de datos para los usuarios autorizados. Espero que este nuevo video de CCNA sea de mucha utilidad para ti, para que empieces a trabajar ya en tu certificación CCNA, y nos vemos en el próximo video. Chao.